En esta clase vamos a abordar el tema de horticultura ecológica. Con esta clase podemos mencionar que la producción de alimentos, y en este caso los alimentos hortícolas, que son los que nos convocan, se pueden realizar básicamente bajo dos criterios, los criterios tradicionales y los criterios ecológicos. Dentro de esta última forma han surgido diferentes escuelas o tendencias que se denominan horticultura orgánica, biodinámica, permacultura y formas intermedias como la horticultura integrada. A lo largo de esta clase vamos a ver las principales diferencias entre cada una de estas tendencias. Como para tener una visión general de cada una de estas formas de producción, podemos mencionar que el objetivo en las producciones convencionales es básicamente la rentabilidad económica. Son producciones comerciales en donde allí está puesto el principal objetivo. En cambio, en las producciones ecológicas, además de la rentabilidad económica, se tiene en cuenta un cuidado del medio ambiente y la salud humana. Este último concepto ha ido cambiando a lo largo del tiempo porque hoy en día, por más que las producciones se realicen con criterios convencionales, hay una mayor concientización de las personas y de los consumidores que presionan para que esas formas de producción se realicen teniendo en cuenta cuestiones ambientales. En las producciones tradicionales son producciones que se basan principalmente en el ingreso de insumos al sistema. En cambio, en las producciones ecológicas se basa más en los procesos que se dan. En las producciones convencionales la diversidad biológica está evitada completamente. ¿Esto qué significa? Que no es común ver en el mismo establecimiento diferentes especies vegetales o animales, sino que todo lo contrario se tiende más al cultivo de unas pocas especies. En cambio, las producciones ecológicas, este concepto es totalmente diferente, la diversidad biológica está promovida en todas sus formas, porque justamente se sostiene que ese equilibrio que va a tener el sistema va a estar dado por esa diversidad biológica de especies. Y en esto se basa también la sanidad. En las producciones tradicionales, la sanidad del sistema se mantiene a través de controles químicos. En cambio, en las producciones ecológicas, más que prácticas de control, se realizan prácticas preventivas y aquí es la gran diferencia entre estas dos formas de producción, es donde no se usan productos químicos de síntesis. En las producciones tradicionales el suelo es básicamente un soporte, en cambio en las producciones ecológicas al suelo se lo incorpora como un componente vivo más del sistema. En las producciones tradicionales el manejo que se da a ese establecimiento está dentro de los paquetes tecnológicos a nivel regional. Se dan formas de manejo que no son propias de ese propio establecimiento, a diferencia de lo que ocurre en una producción ecológica en donde el manejo que se da es particular para cada campo y además específicamente dentro del campo para cada parcela que está identificada y manejada de forma diferente año tras año. Como para que tengamos una noción de las diferentes escuelas dentro de las producciones ecológicas, vamos a mencionar que tenemos las producciones orgánicas, las biodinámicas y la permacultura. Son todas diferentes escuelas o tendencias dentro de esta producción ecológica que surge en respuesta al uso desmedido de agroquímicos y a la intensificación de los sistemas agropecuarios. Esto trajo aparejado contaminaciones del ambiente y graves problemas en la salud humana. Esto ocurrió porque en la década del 60 se desarrolló un sistema de producción conocido como Revolución Verde, que estaba basado en el uso de una gran cantidad de insumos como semillas mejoradas genéticamente,
pero que no estaban adaptadas a las condiciones locales, un intensivo y gran uso de agroquímicos de síntesis, nuevos sistemas de riego y de laboreo, etc. Todas estas insumos, el problema es que se usaron en forma desmedida e inadecuada. Por eso es que en el poco tiempo produjeron rechazo en los consumidores y se empezaron a detectar estos problemas graves de la salud. Es por eso que, como mencionamos anteriormente, en respuesta a todos estos problemas es que nace la agricultura ecológica como una alternativa a la producción convencional. Lo que hace la producción ecológica es combinar diferentes formas de producción, muchas antiguas, ancestrales, pero con las tecnologías modernas que no dañen el medio ambiente. Incluye incluso sistemas que se adoptan en las producciones convencionales, pero que, como mencionábamos anteriormente, tengan en cuenta un cuidado del medio ambiente. Y sobre todo, este tipo de forma de producción lo que tiene en cuenta es la calidad de vida de los trabajadores y de los consumidores finales, la trazabilidad de todo este producto y contempla la necesidad de una disposición y un adecuado tratamiento de los residuos. Bien, estas formas de producción se originaron hace ya muchos años. El interés por el cuidado del medio ambiente ha crecido considerablemente en todos los niveles sociales. Estas formas de producción comenzaron sobre todo a ser impulsadas por niveles sociales que tenían un mayor poder adquisitivo y que podían pagar el sobreprecio que implicaba este tipo de producciones. Actualmente estas diferencias se han acortado y la adquisición de este tipo de productos se ha masificado, aunque aún todavía no totalmente, pero han surgido diferentes formas que permiten el acceso de este tipo de productos a todos los consumidores. A nivel internacional, este tipo de producciones están muy difundidas, sobre todo en Europa, como en Alemania, en España, en Francia, también en países como Canadá, como Estados Unidos, ¿no? Fuera de lo que es Europa. Y en Argentina y en toda Latinoamérica cada vez se está siendo adoptada por mayores agricultores, sobre todo agricultores incluso de subsistencias y de zonas marginales, en que han podido a través de este tipo de producciones evitar el uso de agroquímicos, sobre todo ha crecido mucho en los que son las producciones familiares, gracias a justamente que no se manipulan agroquímicos, y es una forma de producción cualquiera de todas las escuelas que está creciendo considerablemente en los últimos años. Ahora vamos a presentar las principales características de cada una de estas escuelas y ustedes en la guía, en el manual de la asignatura y en la guía de trabajos prácticos también poseen mayor información de cada una de estas tendencias. Para comenzar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de agricultura orgánica? Según las resoluciones ministeriales, es un sistema de producción sustentable que mediante el manejo racional de los recursos naturales, sin la utilización de productos de síntesis químicas, brinda alimentos sanos y abundantes, manteniendo o incrementando la fertilidad del suelo, la diversidad biológica, considerando la calidad de vida de todos los integrantes del sistema y permitiendo la identificación del producto a través de un sistema de certificación. Este último punto diferencia considerablemente las diferentes formas de producciones ecológicas. Cuando un producto proveniente de la agricultura orgánica se identifica como tal, debe tener una garantía de que ese producto se realizó bajo esas normas. Luego vamos a ver los distintos sistemas de certificación y que han sido muy adoptados y que
o actualmente se encuentran en la mayor parte de los productos que se denominan orgánicos. Está identificado con qué sistema de certificación se garantiza dicha forma de trabajo. La producción biodinámica básicamente consiste en que la forma de producción de esta tendencia o de esta escuela es basada en la restitución de la vitalidad de la vida y del suelo. Aquí es donde se hace mucho hincapié y básicamente esta escuela que fue promulgada por Rudolf Steiner ya hace muchos años atrás, significa vida, haciendo referencia a bio, y dinámica proviene de la vida y la energía. En ello se basa esta restitución del suelo. Y estas producciones sostienen que el crecimiento de las plantas se da básicamente por dos tipos de factores. Los factores terrestres, es decir, que crecen las plantas a través del agua y de los minerales, que esto es, no habría grandes diferencias con el resto de las formas de producción. Y acá con este factor, que son los factores cósmicos, es donde tienen gran diferenciación los biodinámicos. Los biodinámicos sostienen que los factores cósmicos también influyen y afectan el crecimiento de las plantas, aunque actualmente no pueden ser identificados y explicados estos factores con los métodos de investigaciones tradicionales. Respecto a esto nos referimos a la influencia de la energía térmica, de la luz solar, la influencia de los planetas, como ejemplos. Y otra diferencia también en los biodinámicos con los orgánicos clásicos es el uso de preparados especiales, preparados o abonos biodinámicos, así es como se conocen, que estimulan el crecimiento y la sanidad. Como para mencionar algunos ejemplos de factores cósmicos a qué hacen referencia los biodinámicos, es por ejemplo a la influencia que tiene la luna, la luminosidad de la luna, y en base a eso determinar qué tipo de hortalizas se van a plantar o a sembrar en base a si la luna está en cuarto menguante, en cuarto creciente o en los diferentes estadios. Otro de los ejemplos es la influencia de los planetas. Los biodinámicos sostienen y se guían por este tipo de calendarios para realizar las labores y las siembras. Volviendo a la luna, también respecto a esto, el resto de prácticas como las podas o también las siembras se tiene en cuenta los diferentes estadios de la luna, si la luna está en luna nueva, en luna llena. Todos estos ejemplos están mencionados porque son muy habituales dentro de aquellos seguidores de las tendencias biodinámicas e incluso hay manuales y calendarios que se siguen para abordar este tipo de prácticas. Por ejemplo, poner cerca de la casa, ¿no? Cerca del gallinero, cortinas forestales con acacias para que esos animales puedan alimentarse también de esos frutos y a su vez tener cerca de la casa sombra, ¿no? y para el gallinero. Como decíamos, la permacultura se basa mucho en los diseños y por eso se van creando una serie de círculos concéntricos. Si bien en muchos establecimientos de este tipo, en algunos casos se utiliza en forma simbólica, porque el concepto que quieren transmitir es comenzar a trabajar en círculos pequeños y una vez que se tienen
las herramientas necesarias como para poder expandirse, recién ahí incrementar la producción y expandirse. Una vez que lograron manejar y aprender una determinada superficie. Y esto lo van haciendo en forma de círculos concéntricos. La otra escuela es la de la agricultura natural. Esta escuela fue creada o fundada por Fukuoka y consiste en intervenir lo menos posible esa superficie. Ellos sostienen que no hay que arar, no hay que trabajar el suelo, ni siquiera eliminar las malezas, sino que basan mucho la producción en asociar muchas especies distintas, incluyendo árboles, cereales y hortalizas, todo en un mismo espacio. Se le da mucha importancia al aprovechamiento de los rastrojos, de los cereales, ya que van a proteger el suelo y van a servir de abono para el siguiente cultivo. Se da un proceso natural en donde creen que el suelo se va a ir balanceando y va a ir siendo productivo de esta forma, si se permita que se expresen los mecanismos naturales de la naturaleza. Es decir, se deja actuar al sistema y se interfiere lo mínimo posible.